Amigos, amigas, es un placer saludarles de nueva cuenta en este viernes tradicional, viernes de poesía. Y bueno, como es un privilegio estar con ustedes, esperando que estén bien en donde quiera que se encuentren. Este viernes es especial, estamos también de la celebración de nuestras fiestas a los muertos, celebración a los muertos, en ocasión de los muertos, como ustedes quieran llamarle. El caso es, amigo, que a pesar de que transcurre el tiempo, las tradiciones no mueren, las tradiciones siguen permanentes y vigentes. Tal es el caso de lo que hablaremos hoy, que son las calaveras garbanceras, las calaveras de Catrinas o las calaveras literarias. Bueno, las calaveras literarias es un género que surgió allá en 1902 a través del gran grabador mexicano José Guadalupe Posadas, quien además de dibujar era también grababa sus propios diseños, sus propios dibujos y tenía su propio estudio de grabado. Entonces ahí imprimía unos folletitos que se llamaban en aquel entonces pues periódicos de combate, ¿no? Que no eran más que una caricatura de una situación determinada acompañadas de un texto, y estos textos son justamente las calaveras literarias. Y bueno, pues ¿cuáles son las calaveras literarias, amigos, que permanecen a pesar de los siglos y del tiempo, ya 110 años de estar con nosotros? Pues fíjense que surgió como una manera de sátira, como una manera de burla, una manera de contraponerse a los valores de la alta sociedad o de la sociedad que renegaba de la sociedad media o de la sociedad pobre, por decirlo así. Fíjense que la Catrina originalmente se llamaba la calavera garzavera y es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada como Catrina por el gran Diego Rivera, que él las dibujó, él les empezó a dibujar pues de una manera elegante. Recuerden que Catrín viene de elegante, ¿no? Entonces él dibujaba a los hombres elegantes, a las mujeres también de esa misma manera. Y bueno, pues la historia de la Catrina empieza justamente durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián de Tejada y Porfirio Díaz. En esos periodos empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Estaban escritos en versos octosílabos y bueno, pues fíjense que la esencia de ellas era criticar algo que para entonces no estaba bien visto, ¿no? En este caso, porque los gachupines o la clase media alta o la clase media, pues fingían una, un estilo de vida al que no pertenecían, ¿no? Por ejemplo, la, las garbanceras, las llamadas garbanceras, que eran señoras que vendían garbanzos, y ahí la palabra garbancera, y bueno, pues ellas vestían de una manera elegante, pero que aspiraban o pretendían imitar a las mujeres españolas de la época, que obviamente pues tenían dinero, tenían clase, tenían poder, pues podían vestirse como quieran, ¿no? Entonces estas señoras no tenían los requerimientos, digamos, del establishment para poder designarse como personas de la alta sociedad. Y bueno, pues el buen José Guadalupe Posada pues tuvo un ojo clínico y criticó a través de estos textos pues la manera que se comportaban ellas. Acuerden que es una sátira, pero también es una burla y una crítica, ¿no? Porque dice que los españoles principalmente renegaban del frijol, ¿no? Y las personas que querían imitar a los españoles también renegaban de los mexicanos, es decir, del frijol. Entonces preferían el haba o el garbanzo, y ahí la palabra garbancera, y las empezó a dibujar de una forma cadavérica, de una forma pues irrisoria, ¿no? De que pues como una burla, como una parodia de lo que cómo se veían las mujeres y los hombres vestidos a una usanza que no les pertenecía, ¿no? Ya Diego Rivera posteriormente la vino a, digamos, a perfeccionar, ya les puso vestido, ya las puso color, ya las eleganteó bastante, entonces, pero siguiendo
conservando la esencia que es una crítica a los valores de una sociedad que fingía ser que no era. Y bueno, con un tono de burla, pues creaba estos versos octosílabos que se formaban con rimas, y estos versos mantenían, por decirlo así, el orden de criticar a todo aquel personaje, mujer o hombre, que simulaban ser lo que no son. Entonces, he ahí el dilema de estas calaveritas que surgieron más bien como una crítica social, sobre todo a la clase política de aquel entonces, ¿no? De las mentiras que te echaban, pues obviamente le tocó mucho a Porfirio, Porfirio Díaz, obviamente a Benito Juárez, aunque en gran medida a Porfirio Díaz. Y bueno, pues estas calaveras mantenían sobre todo el interés en resaltar los defectos de las personas o de los personajes que se retrataban en ellas, ¿no? Por ejemplo, las señoras garbanceras, pues también fueron víctimas de la popularidad de estas calaveras y tenían mucho éxito, circulaban en las calles, los imprimían cada cierto tiempo, los imprimían en los grabados de, de José Guadalupe Posadas. Y bueno, pues fíjense que a partir de eso, pues ya empezaron a popularizarse hasta hoy en día, y desgraciadamente han perdido pues su esencia, ¿no? Han perdido el valor inicial, su origen, pues, de que la calavera debe ser, ante todo, mantener, mejor dicho, mantener una postura crítica de un sistema, de una sociedad o de ciertos personajes. Desgraciadamente hoy ya se publican o se escriben de una manera más íntima, más familiar, más en corto, ¿no? Es decir, de un primo a una prima, de un amigo a una amiga o amigo, de un novio a una novia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya perdió su esencia, ya no se utiliza pues sobre todo el tono sarcástico, el lenguaje sarcástico que debe tener para simular, recuerden que ustedes, que eso es importante también, que deben simular que esta persona murió, ¿no? Y que justifica su muerte y por qué la muerte decidió llevárselos, ¿no? Por ciertos pecados que cometieron, por la forma de vivir que mantenían o por los delitos que cometían o cometieron. Y eso era el valor de una calavera literaria, ¿no? De una calavera garbancera. Hoy en día, desgraciadamente, ya se ha perdido en mayor medida ese tipo de crítica, porque hoy las calaveras, pues ya les falta esa chispa, ¿no? Esa malicia que tenían en aquel entonces para pescar eh, las ideas al aire y convertirlas en versos. Hoy escriben, pues, yo he visto varias, ¿no? Que a veces son como que albureras, ¿no? A veces son como que todos menos calaveras propiamente dichas, porque no tienen, digamos, los requisitos requeridos para poder catalogarse como una calaverita, principalmente en la rima, ¿no? Los versos octosílabos, pues estaban buscando que combinara una con la otra, de cuenta de la primera línea con la tercera línea y la segunda con la cuarta, más o menos así estaba estructurado, ¿no? En ese orden. Bueno, hoy en día ya no, hoy ya simplemente se trata de resaltar pues, ciertas cosas y de que se quieran justificar, digamos, ¿no? O el simple hecho de mencionar el nombre uno ya se va a reír, ¿no? Hoy se mantienen vigentes, todavía, gracias a Dios, se publican en periódicos nacionales y periódicos locales. Justamente en esta semana salió en el gráfico, la semana pasada, perdón, el 27 salió lo que son las calaveras, que todavía se mantiene esta tradición. Bueno, aquí está lo que es la portada. Y el interior, los interiores, pero ustedes verán que le faltan muchos, ¿no? Algunos versos son cortos, unas tienen 2 líneas, otras 4, 3, así no hay un orden
respetable, ¿no? Entonces, pero bueno, se agradece que sigan manteniendo en vigencia este género literario, ¿no? Este género que, pues, que se niega a morir, que a pesar de los años y a pesar de las circunstancias del llamado Halloween, de las costumbres extranjeras que los mexicanos adoptamos por el mero hecho de verlas en películas, pues lo que son las Catrinas, lo que son los versos, las calaveras literarias, pues se siguen manteniendo. Fíjense que hay un detalle muy importante aquí, que es una película que protagonizó, pues bueno, ha sido diferentes protagonistas, ¿no? Pero el personaje de James Bond, el agente 007, vino a grabar una película aquí, Spectro o algo así. Vinieron a grabarla a México y ahí realizaron dentro de la película el montaje de un desfile de calaveras o de catrinas. Y se popularizó tanto, gustó tanto este hecho, que ya pasó a la realidad y año con año se realiza el desfile de las catrinas. Y por lo general la mayoría de las ciudades del país la tienen vigente, ¿no? A partir de esta película. Ahí fue una influencia, digamos, positiva, una influencia cinematográfica para bien, porque la verdad es que se caracteriza muy bien, se mantiene vivo el espíritu de Todos Santos, el espíritu de ese, porque figurativamente hablando, amigos, pues los muertos es que suben a la tierra, ¿no? O bajan del cielo, como ustedes quieran verlo, para pues alimentarse, para convivir un poco con los vivos o con los familiares, para que no estén tristes. Entonces el 1 y el 2 se dedican estos días a los fieles difuntos, a los santos inocentes, que son los niños. Creo que primero suben los adultos y el primero y el 2 suben los niños, ¿no? Los santos inocentes. Entonces, o al revés, bueno, no recuerdo muy bien. El caso es, amigos, que ahí está, ¿no? El dato. Y bueno, pues esas son nuestras tradiciones que enriquecen nuestra cultura y que le dan valor significativo, sobre todo en el extranjero. Que bueno, en el extranjero nos ve como raro, ¿no? Porque dicen, no entienden cómo es que llegan a burlarse de la muerte. Porque justamente las calaveras literarias son eso, una burla, una sorna de los hechos reales, ¿no? Y como ya les dije, amigos, lo importante aquí es simular, parecer, o dar por hecho, obviamente en un sentido figurado, que el personaje en cuestión ha fallecido, que la parca se lo ha llevado por diferentes razones que están descritas justamente en la calavera literaria o las calaveras garbanceras. Fíjense que les voy a leer un ejemplo para no alargarme ya en este trance. Las que hoy son empolvadas, garbanceras pararán en deformes calaveras, dice el buen Posadas. Y bueno, pues les voy a leer una, una calavera garbancera escrita en 1912 por José Guadalupe Posada. Fíjense qué talentoso el hombre, ¿no? Bueno, cabe decir que José Guadalupe Posada nació en 1852 y murió en 1913. Es decir, que solamente tuvo vigencia su calavera durante un año. Hay personas garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras del montón. Gata que te pintas chapas con ladrillo vermellón, la muerte dirá, no escapas, eres cráneo del montón. Hay unas gatas ingratas muy llenas de presunción y matreras como ratas que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. A veces se llaman Rita, otras se llaman Consuelo y a otras les dicen Pepita, a esas la muerte les grita, no se duermen, que yo velo, yo y en llegando la ocasión, que no mucho ha de tardar, heridas por un torzón, calaveras del montón, al hoyo iréis a parar. Las Enriquetas melosas unidas a las Julianas y a las virginianas tramposas que compran baratas cosas, aunque resulten malsanas, pagarán su picudez y sus mañas de agiotistas, sumiéndose en la estrechez y en la inmunda lobreguez, porque la muerte es muy lista.
las pulidas carolinas que se van a platicar en la tienda y en las esquinas, y se la echan de catrinas porque se saben peinar, han de dejar sin excusa los listones y el crepé, y en el hoyo cual se tusa se hundirán con todo y blusa, con choclos y con corsé. Las Marcelas y las Saras que al cine van a gozar vendiendo hasta las cucharas y se badurnarán las caras porque pretenden gustar, serán indudablemente, sin ninguna discusión, de improviso lentamente, esqueleto pestilente, calaveras del montón. Eso es lo que escribió en 1912 el buen José Guadalupe Posadas, amigos, y que hoy traigo a cuenta. Esto lo hago para que vean ustedes cuál era la mirada hacia una sociedad impertinente, le llamaban en aquella época una sociedad que fingía ser la que no era y que pues estaba en una etapa de transición, ¿no? De los cachupines o los españoles convivían con los mexicanos, pero siempre los españoles muy altaneros, muy acá, sintiéndose acá todos poderosos, mientras que el pobre mexicano pues siempre virando hacia abajo, siempre de, siendo diseñados por esta sociedad, ¿no? Y que el buen Posada supo criticar y poner de alguna manera, tomar una cierta revancha, ¿no? Y así hay muchas costumbres en México que critican y que toman revancha, por decirlo así, ridiculizando a un personaje que de alguna manera lo denosta, ¿no? Entonces eso es lo que son las calaveras literarias, amigos, esperando que les haya gustado en esta ocasión y que bueno, pues decidan más adelante, pues escribir una calavera, o si a ustedes les han escrito una calavera, por favor, déjenmelo en sus comentarios y Dios mediante, aquí las estaremos viendo y leyendo a cada una. Dios mediante, amigos, pues bueno, ha sido para mí un verdadero placer estar con todos ustedes, compartir con ustedes una experiencia maravillosa como es la creación de las calaveras literarias. Más adelante, si ustedes quieren ahí que se les escriba una calavera, pues déjenmelo en los comentarios, háganmelo saber en inbox, en mis redes sociales, y yo con gusto estaré complaciéndolos a todos. Bueno, mientras tanto, amigos, pues les dejo un gran abrazo, un gran saludo. Por favor, cuídense mucho, sean felices, y Dios mediante por aquí nos estaremos viendo y escuchado a través de mis redes sociales y este mismo canal. Sean felices y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, amigos.